Buenos días chiquillos, les doy la bienvenida a este segundo video. En este video vamos a ver la división de fracciones y para poder dividir fracciones necesitamos un concepto que es el inverso multiplicativo. Nosotros ya tenemos una idea de lo que es el inverso, pero en la suma o el opuesto aditivo. Entendemos cuál es el opuesto de 5, cuál es el opuesto de menos 5. Sabemos que el opuesto de 5 es el menos 5. ¿Por qué? Porque al sumarse me da 0, que es el neutro. Por ejemplo, el opuesto en la suma del menos 2 es 2, porque al sumarse me va a dar 0, que es el neutro. Entonces, esa misma idea tenemos que hacerla ahora con el inverso multiplicativo. Entonces, para eso vamos a ir al Paint, vamos a usar su libro y vamos con ese concepto poder hacer la división de fracciones según lo que sale en su libro de estudio. Entonces, aquí chicos vamos a nuestro Paint y vamos a explicar. División de fracciones, esto tiene que ver con la página 43 del texto de estudio, el rojo, el de materia. Objetivo, identificar primero el inverso multiplicativo, la misma idea con el de aditivo, pero ahora con multiplicación. Y con este concepto vamos a trabajar la división de fracciones. Ya, primero, tenemos ese concepto previo que hablamos, pero en la suma. Entonces ahora lo vamos a hacer en la multiplicación. Entonces, ¿cuál es la idea? El inverso multiplicativo es un número que al multiplicarlo por otro me tiene que dar el neutro de la multiplicación. Que sabemos nosotros que el neutro, lo vamos a dejar escrito acá, que el neutro de la multiplicación es el 1. Entonces, neutro. El neutro en la multiplicación es el número 1. ¿Sí? Porque si el 1 lo multiplico por cualquier número, me sigue dando ese número. El 1 es el que al multiplicar no afecta el resultado. Entonces la idea es que el inverso, yo tengo que hacer esa operación de multiplicar con alguien y me debe dar este neutro, me debe dar el 1. Ejemplo, supongamos que yo quiero saber quién es el inverso de un medio, es decir, por qué número yo lo voy a multiplicar para que me dé el 1. El 1 medio, si yo lo multiplico por el 2, me va a dar el neutro. Ya, qué sé yo que este 2 lo voy a transformar en fracción, va a ser 2 partido 1, y si yo multiplico esto, hago la multiplicación de fracciones, vamos a hacer la multiplicación de fracciones tradicional, es decir, hacia el lado, me va a ser 2 partido 2. ¿Y qué me doy cuenta? Que este 2 partido 2 yo lo puedo simplificar y eso me va a dar 1. Y este 1 es el neutro de la multiplicación. Entonces, el inverso multiplicativo es un número que al multiplicarlo me tiene que dar el neutro, me tiene que dar el 1. Si yo tomo otro, por ejemplo, tomo el 1/3 y yo lo quiero multiplicar por alguien para que me dé el 1, ese alguien es el 3. 3 partido 1 en fracción, yo hago la multiplicación que me doy cuenta que me va a dar 3 partido 3 y eso se puede simplificar y me da 1. Entonces, el 3 sería el inverso de 1/3. ¿Por qué? Porque al multiplicarlo me va a dar el neutro que es el 1. Tomemos otro. Supongamos que yo tomo el 5. Ahora el 5. Ya, eso en fracción yo lo transformo, quedaría 5 partido 1. Ahora, ¿por quién yo lo voy a multiplicar para que me dé el neutro, para que me dé el 1? Esto va a ser por 1/5. ¿Por qué? Porque al multiplicar me va a quedar 5 por 1, que es 5, 1 por 5, que es 5, y si yo simplifico, esto me va a dar 1, que es el neutro de la multiplicación. Entonces, el inverso de 5 es 1/5. Tomo otro. Supongamos que tomo el 7. Ya. Yo tengo que ver por quién lo multiplico para que me dé 1, para que me dé el neutro. Esa es la gracia del inverso. Ese número va a ser 1 partido 7, un séptimo. Que recuerdo que este 7 lo parto por un 1 para que sea fracción. ¿Y por qué lo voy a multiplicar? Por 1 partido 7. Y si yo me doy cuenta, al multiplicar, esto me va a dar 7 partido 7 y eso me va a dar 1. Entonces, el inverso multiplicativo de 7 es un séptimo. Él es el inverso.
Esto está en su libro en la página 43 con una definición con letras. Entonces voy a ir acá a su libro. Lección 4, división de fracciones. Objetivo, comprender y representar la división. Aquí hacen una pequeña explicación de división. Lo hacen con la recta numérica. Nosotros lo hacíamos también con dibujos, con los cuadritos. Es lo mismo. Entonces acá hacen una división. Pero voy a ir a la definición que está acá. Acá dice: para resolver algunas divisiones de forma concreta y gráfica puedes utilizar la estrategia mostrada en las primeras actividades, que se refiere a los dibujos que hacíamos para multiplicar. Para resolver divisiones de forma simbólica, es decir, con la técnica, necesitas conocer el concepto de inverso multiplicativo. ¿Ya? Eso es lo primero que necesitamos. El inverso multiplicativo de A partido B, es decir, de una fracción, de un número racional, es B partido A. ¿Se fijan? Es el contrario. Obviamente con el número de acá abajo diferente de 0, con A y B distinto de 0. Es decir, el denominador no puede ser 0 porque si fuera 0 la fracción no existiría. Entonces, esta es la definición que da en el libro. Al multiplicar un número por su inverso multiplicativo se obtiene el neutro multiplicativo, que es el 1. Es decir, yo si encuentro el inverso multiplicativo y lo multiplico con su número, siempre me va a dar 1, siempre me va a dar el neutro. Es lo mismo que nos pasaba con la suma. Yo, si encontraba el inverso aditivo y lo sumaba con el número, siempre me iba a dar 0, siempre, no importaba el que yo eligiera. En el caso de la multiplicación, siempre me va a dar el 1, que es el neutro de la multiplicación. Entonces, esta es la definición que está en el libro, así que la vamos a dejar acá. Entonces, ¿cómo definen el inverso multiplicativo? El inverso multiplicativo en el libro lo definen como, si yo tengo un número cualquiera que es A partido B, ¿sí? A partido B, donde B no es 0, para que exista la fracción, el inverso multiplicativo. El inverso multiplicativo lo escriben como lo contrario, lo escriben como B partido A, como que lo dan vuelta. Entonces, si yo me fijo, un medio, que es 1 partido 2, el inverso sería 2 partido 1. Un tercio, que era 1 partido 3, el inverso sería 3 partido 1. Supongamos con otro ejemplo. Ya, supongamos con 5 tercios, que es un poco más difícil. Si yo quiero encontrar quién es su inverso, según esta definición sería 3 partido 5. Entonces veamos si 3 partido 5 me va a dar 1 al multiplicar. Efectivamente me va a dar 1 al multiplicar. Puedo simplificar cruzado o multiplico de lado y simplifico al final. Si hago esa forma, 5 por 3, 15, y 3 por 5, 15. 15 dio 15, 1. Me da efectivamente el neutro, que es 1. Entonces, lo primero, chicos, para poder dividir es entender esta parte del inverso. Entonces, primero entendemos el inverso. Ya. Ahora que ya tengo más o menos claro quién es el inverso, vamos a la definición de división que está en su libro. Entonces, ¿qué dice? Acá está la definición de la página 43. Para dividir fracciones de manera simbólica, es decir, la estrategia, puedes multiplicar el dividendo, es decir, este número que está acá, por el inverso multiplicativo del divisor. Es decir, el primer número que aparece aquí, que es el 5/8, él es el dividendo. Y yo tengo que multiplicarlo por el inverso del otro número, ¿sí? Lo que pasa es que la división de fracciones como tal no existe como tal. Es lo mismo que pasaba con la resta de los enteros. La resta de los enteros no existía como tal, sino que se transformaba en una suma. Acá lo mismo, la división de fracciones, lo que hacemos es transformarla a una multiplicación. Y si yo la transformo a una multiplicación, el número que estaba dividiendo, que es el 2 tercios, lo tengo que cambiar por su inverso multiplicativo, por su opuesto multiplicativo. Y luego simplemente multiplico ya las fracciones normal. Vamos a hacer entonces este mismo ahí en el Paint. Es 5/8 dividido 2 tercios. Ya, entonces vamos a nuestro Paint, vamos a borrar esto. Ya tenemos la idea del inverso multiplicativo. Entonces ahora, ¿cómo se dividen fracciones? Entonces lo vamos a colocar acá. ¿Cómo se dividen fracciones? Ya, ¿cómo se dividen fracciones? Por pasos.
Entonces, el paso 1 es que yo debo convertir la división a multiplicación. Convertir la división en multiplicación. Ese es el paso 1. Y el paso 2 es transformar al inverso multiplicativo. Y el paso 3 es que realmente yo hago una multiplicación de fracciones. Multiplicar fracciones. Eso es lo que realmente ocurre. ¿Sí? Entonces, chicos, en el que estaba ahí de ejemplo, eso es lo que hacen. El paso 1 convierte la división en multiplicación. Paso 2, el número que estaba dividiendo realmente lo convierten al inverso multiplicativo. Y el paso 3, multiplican las fracciones, no las dividen. Entonces, el ejemplo era 5/8 dividido 2/3. Entonces, voy a ir acá. Ya, era 5/8. Y lo voy a dividir con 2/3. Ya. El paso 1 es que la división se transforma en multiplicación. Entonces, esta división yo la voy a cambiar realmente a una multiplicación. El primer número, al igual que la resta de enteros, se deja totalmente igual, no se le hace nada. Este se mantiene, lo mismo que aprendimos con la resta. Entonces, el 5/8 no se le hace nada, se deja igual. La división se transforma en multiplicación y luego viene el paso 2, transformar al inverso multiplicativo. El 2/3 se va a convertir. Entonces, ¿cuál sería el inverso multiplicativo de 2/3? Según esta definición hay que darlo vuelta. Sería 3/2. Sería 3 partido 2. Entonces lo transformo, quedarían 3 partido 2. Y el último paso es multiplicar fracciones. Acá ya en multiplicar fracciones usted elige si multiplica y luego simplifica o si simplifica cada vez que puede y luego multiplica. Yo siempre les recomiendo simplificar cada vez que pueda. Que me fijo que el 5/8 no se puede simplificar, que el 3/2 no se puede simplificar y tampoco se puede simplificar cruzado. Entonces simplemente multiplico. 5 por 3, que sería 15, y 2 por 8, que sería 16. Entonces el resultado de esta división sería 15 partido 16, que es lo que sale acá en su libro. ¿Sí? 15 partido 16. Y acá explican lo del inverso multiplicativo. El inverso multiplicativo de 2/3 es 3/2. ¿Por qué? Porque si yo los multiplico me va a dar 1. 2/3 por 3/2 es igual a 1. Esa es la explicación que sale aquí en su cuadro de su libro. Después ya no viene ninguno más y vienen ejercicios. Entonces yo les voy a hacer otros ejemplos y luego les voy a dar la tarea para que practiquen. Entonces vayamos a los otros ejemplos. Ya voy a borrar este de aquí, pero voy a hacer la misma técnica de acá que está aquí. Eso lo vamos a dejar ahí escrito porque es la técnica para dividir fracciones. Vamos a dejar acá. ¿Cómo se dividen fracciones? Con esto. Entonces, supongamos otros ejemplos. Supongamos que hacemos otra división. Ya. Supongamos que hacemos... Y ahí sí. Supongamos que hacemos 2/5 y lo vamos a dividir con cualquiera. Por ejemplo, 3 partido 7. Ya según esto, la primera fracción se mantiene igual. Entonces la dejo totalmente igual, que sería 2/5. Pero la división se transforma a multiplicación. Y el 3/7 se transforma a su inverso multiplicativo. Según la definición, sería 7 partido 3. Hay que darlo vuelta según la definición de su libro. Entonces sería 7/3. Y el paso 3 es multiplicar las fracciones. Y acá usted simplifica al final o simplifica cada vez que pueda. Si yo me fijo, 2/5 no se puede simplificar, 7/3 no se pueden simplificar y tampoco se puede cruzado. Entonces simplemente hago la multiplicación. Sería 2 por 7, que es 14, y 5 por 3, que es 15.
Entonces, la división de 2/5 con 3/7 me daría 14/15 o 14 partido 15. Otro ejemplo. Otro ejemplo, chicos. Supongamos que yo voy a dividir perdonen, me equivoqué. Supongamos que yo voy a dividir, chicos, acá 14 partido 7 y lo voy a dividir, supongamos, con 3 partido 21. Ya. Lo mismo. Entonces, el primer paso es que yo transformo la división a multiplicación y este se deja totalmente igual. Entonces, 14 partido 7 lo dejo igual. La división la transformo a multiplicación, eso es lo que dice su libro. Y el 3 partido 21 dice que se transforma al inverso multiplicativo. Eso dice. Entonces, según la definición, sería 21 partido 3. 21 partido 3. Ahí está. Y luego dice que multiplicamos las fracciones. Ya. ¿Qué me fijo acá? Que puedo simplificar. Aquí tengo un ejemplo en que puedo simplificar al tiro. Puedo simplificar el 14 con el 7. Entonces, si yo simplifico el 14 con el 7, lo puedo dividir por 7. Entonces, arriba, 14 dividido 7 me quedaría 2 y 7 dividido 7 me quedaría 1. Entonces, esta fracción simplificada me quedaría 2 partido 1. ¿Qué me fijo acá? Que el 21 partido 3 también se puede simplificar. Y se puede simplificar por 3. Entonces, si el 21 lo divido por 3, me va a dar 7. Y si el 3 lo divido por 3, me va a dar 1. Entonces, yo antes de multiplicar, decidí simplificar. Y ahora que ya tengo todo simplificado, ahora multiplico. Si multiplico, es de lado, sería 2 por 7, 14, y 1 por 1, 1. Entonces, este resultado me daría 14 partido 1 o solo 14. Ese mismo resultado les va a dar si ustedes multiplican de lado el 14 con el 21 y el 7 con el 3 y simplifican al final. Yo decidí simplificar de inmediato para que sea más rápido. Pero ahí tengo otro ejemplo de división de fracciones. Ya, chicos, espero que eso les haya servido. Acá en su libro hay unos ejercicios que hay como para practicar, pero no me interesa que hagan todos. Saben que yo les doy algunos nomás. ¿Qué ejercicio yo les voy a dejar para practicar? El 5, que dice calcula el inverso multiplicativo, para que yo vea si lograron identificar el inverso. Y el 6, que es resolver ya la división de fracciones que están acá. Obviamente transformo los números a fracción, simplifico si es que puedo y hago el proceso que está en el libro. Entonces, ¿cuál sería la tarea para practicar? Que la voy a dejar aquí en un rinconcito. La tarea para practicar, vamos a dejarlo acá, sería el ejercicio 5 y 6. ¿De qué página? Sería la página 44, si no me equivoco, de su libro. Veamos. Sí, sería la página 44 de su texto de estudio. Esa sería página 44. Página 44 del texto. Con eso, chicos, eso tendrían que hacer de tarea para que yo les vaya revisando y vayamos corrigiendo y la próxima semana les coloco el video de la corrección de esa tarea. Eso, chicos, espero que estén muy bien y espero sus correos.